principio, que es función renal en el recién nacido, ¿sí? La imparte el nefropediatra, neonatólogo Ricardo Guerrero Canán, es médico egresado de la Universidad Panamericana, nefrólogo pediatra del Hospital Infantil de México y neonatólogo egresado del Hospital Ángel de Interlomas. Actualmente está adscrito al Instituto Nacional de Perinatología. ¿Aló? Bueno, primero que nada una disculpa, el tráfico en quincena y en la Ciudad de México puede limitar mucho las actividades y los planes que uno tenga y por eso pues tuvimos que dejar esto para el final. Antes de comenzar esta charla, quisiera hacer dos aseveraciones que son muy importantes. Número uno, no es bueno generalizar. De hecho, cuando tú lees y tratas de abordar el problema de cuál es la función renal en el neonato, vas a leer puras generalidades y es que finalmente esa es la idea, que entiendas conceptos. El problema es que los neonatos no son iguales. No es lo mismo un paciente que tiene 24 semanas de gestación, que tiene un peso adecuado para su edad gestacional y compararlo con uno de término que a lo mejor tiene un peso bajo, que a lo mejor tiene restricción del crecimiento intrauterino, que a lo mejor está sufriendo de asfixia, de sepsis. Esto es importante y esa es quizá la primera gran aseveración. Voy a tratar de evitar estas generalidades para tratar de meter estos conceptos que son propios del desarrollo. Y quizá la segunda aseveración, y es precisamente algo importante que debes de saber, es que casi todas estas cosas se han investigado y somos expertos en el riñón del conejo bebé, del cerdito bebé, del babuino bebé, de la vaca bebé, pero no somos expertos todavía en el riñón del recién nacido, precisamente porque es más difícil hacer este tipo de estudios. Entonces, quizá en lugar de centrarnos en los números, trataré de centrarnos en las hipótesis y sobre todo qué es lo que está demostrado en seres humanos. Básicamente, la charla se trata de conocer las bases fisiológicas del recién nacido, a la aplicabilidad que tengan estas bases fisiológicas en la clínica y, sí, claro, esto es importante, ¿no? Ok, y las particularidades que tiene el riñón del recién nacido pretérmino. Hablando del feto, únicamente comentaré tres cosas. El feto tiene una particularidad, es un ser que está en desarrollo, que va a pasar por diferentes fases. Tenemos 3 riñones durante nuestro desarrollo, sí, 3 riñones, o sea 6, y que van degenerándose hasta que nada nos quedan 2. Lo importante aquí en la clínica es que la orina se empieza a producir entre la semana 5. La orina, como la conocemos, es entre la 8 y la 12, principalmente por el prometanéfros. Y el metanéfros es este blastema metanéfrico, que es el que quizá va a ser el que va a quedarse como el precursor del riñón al nacimiento. Y básicamente un problema de oliguria que se presenta en las primeras 20-24 semanas se va a manifestar en el feto como una falta de líquido amniótico. El líquido amniótico tiene la particularidad de ser hipotónico y el hecho de que haya exceso de solutos nos habla de que hay un problema tubular. Diskinesias tubulares tempranas, problemas sobre todo asociados a hidronefrosis bilateral que dañan y revierten sobre todo la formación de estos túbulos y del epitelio tubular, se van a manifestar con un líquido amniótico lleno de solutos. ¿Qué es la otra situación que debemos de considerar? Que finalmente, al principio, el líquido amniótico pues es parte, ¿no?, el trasudado que se da entre lo que es la placenta. Ya para después de las 30-32 semanas, la función renal es importante, sobre todo en el aspecto de producir líquido, que nos va a ayudar a mantener el ambiente en el cual el bebé se está desarrollando. Y vemos cómo conforme van incrementándose las semanas de gestación, hay un incremento de la cantidad de mililitros por hora que se va produciendo de orina. Y esto es quizá muy importante porque un bebé, un feto que en las primeras semanas de gestación sobre todo no va a tener el problema en el líquido amniótico a menos que se le rompa la bolsa. El bebé que tenga problemas entre las 20 y las 26 semanas, sobre todo de líquido amniótico, esto es, que tenga una disminución considerable de lo que es considerado normal para la cantidad de líquido amniótico, va a ser por un problema renal. Pero el pequeño que después de las 30 semanas haya desarrollado
esta disminución en el líquido amniótico va a ser por un problema en el flujo renal. Esto es, tú no produces orina si no estás filtrando la cantidad suficiente de sangre que debería estar pasando. Y es lo que nos lleva a la otra situación. El gasto cardíaco que recibe un feto entre las 10 y las 20 semanas de gestación en su riñón es únicamente del 3%, comparándolo con el de la placenta, que es casi el del 40%. Hay factores prenatales que van a interferir sobre todo en el flujo renal. El paciente que nace, sobre todo antes de las 30 semanas, tiene un flujo renal muy disminuido. Estamos hablando de 20 mililitros por minuto. El paciente cuando nace también tiene un filtrado glomerular disminuido porque únicamente recibe 60 mililitros por minuto, lo cual se considera un problema. No, realmente no. Cuando estás en etapa prenatal tienes un órgano que prácticamente hemodializa, que prácticamente tiene todas las funciones de limpieza de sangre, de regulación sobre todo del tono y prácticamente de osmolaridad en el cuerpo, que es la placenta. El problema es que este flujo renal prenatal, cuando naces antes de tiempo, tarda en poder llegar a lo que debería tener y no lo hace en la misma forma, velocidad, porque se ve afectado por muchos otros factores. La hidratación materna puede influir, el hecho de que la madre esté tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores ARA2 pueden influir sobre todo en la formación del epitelio, pero también en el flujo renal y la presencia o ausencia de óxido nítrico. Y es todo lo que vamos a decir en cuanto a fisiología fetal. Finalmente, lo que debes de saber es que alteraciones prenatales pueden dar como consecuencia una baja tasa y sobre todo una baja reserva de nefronas por malformaciones. 2, situaciones que obstruyan el flujo de salida de la orina va a condicionar que aún así disminuya aún más el flujo renal y esto se pueda manifestar únicamente en el líquido amniótico. Y es la manera más sencilla inclusive de diagnosticarlo. Pero ya en el recién nacido vamos a encontrar varias situaciones. Tiene que haber una maduración y esto es importante. La palabra maduración no siempre aplica muy bien para las frutas, pero tiene que haber un desarrollo en el flujo y en la forma en la que va a funcionar el riñón del recién nacido. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Cuando das esa primera gran bocanada de aire, cambian radicalmente la forma en la cual tu circulación funciona. Normalmente hay un tono que va a irse disminuyendo, sobre todo a nivel sistémico, que va a irse incrementando a nivel sistémico y que el flujo a nivel pulmonar, sobre todo a nivel de los capilares pulmonares, tiene que ir aumentando. Y esto también se está correlacionado, sobre todo la presencia y lo que pasa en los capilares pulmonares, con lo que sucede a nivel renal. El flujo cardíaco, y esto hablando en porcentaje del gasto cardíaco que vemos y que estábamos platicando precisamente, cuando lo comparamos en cuanto al periodo fetal y vamos viendo cómo se va incrementando semana a semana, inclusive a los 7 meses es únicamente el 10%, 15% del gasto cardíaco y llega hasta los 5 o 6 años a ser del 20 al 25%, que es lo que tiene un adulto en porcentaje. Es evidente que esto va variando de niño a niño, esto va variando si naces o no de manera temprana, si estás expuesto a situaciones clínicas adversas, pero los pacientes regularmente este gasto cardíaco lo van a ir incrementando y es parte fundamental de que empiece a mejorar la tasa de filtrado glomerular. Existe un incremento en el gasto cardíaco, esto ya lo entendimos, además hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas e intrarrenales principalmente. El otro concepto que también tenemos que entender es que la nefronogénesis termina hasta la semana 34, 36, pero el desarrollo sobre todo y la capacitancia que van a tener los túbulos renales pueden tardar hasta los 2, 3 años en completar este desarrollo. El incremento, sobre todo en el gasto cardíaco, en la producción sobre todo de orina, que ya sirva y que sea útil para mantener la homeostasis a nivel del cuerpo del recién nacido, depende de varios factores que tenemos. Las catecolaminas y la presencia de prostaglandinas son las más estudiadas. Sin embargo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también es fundamental, se sabe que el niño nace con un estado de hiperreninismo, la presencia de branquininas y el balance que existe entre endotelina y óxido nítrico es lo que va a dar como tal un aumento en el flujo, pero también un aumento en el filtrado glomerular. La angiotensina 2 juega un papel fundamental, inclusive los receptores de angiotensina 2 son una de las principales causas de por qué existe la hidronefrosis. Esto es, la hidronefrosis prenatal, la mayor parte de las veces
puede ser algo no significativo, y de hecho estas ectasias capilares que se reportan en muchos ultrasonidos y que básicamente le dan de comer al nefrólogo pediatra en el aspecto prenatal, ¿sí? Tiene que ser, es algo importante porque se presenta porque la motilidad no está bien desarrollada, la posición de los riñones todavía no llega, y la angiotensina 2 es vital para que el endotelio y sobre todo el estímulo de las células musculares de los uréteres se pueda conformar, y por eso la mayor parte se cura sola, únicamente con vigilancia. Sin embargo, el receptor de angiotensina, el AT1, básicamente tiene que ver con la vasoconstricción de la arteriola deferente, y esto permite al cuerpo mantenerlo. Por eso las madres que toman IECAS terminan en problemas de displasia renal, terminan en problemas de flujo y sobre todo en insuficiencia o enfermedades renales conforme va creciendo el bebé, ¿no? Y vemos que estos cambios, y esto volvemos a lo mismo, es en ratas, se pueden demostrar sobre todo al inhibir cualquiera de estas o al exagerar el estímulo con cualquiera de estas sustancias. Entonces, sí está bien demostrado, no tanto en el neonato ser humano, pero sí está bien demostrado en animales que esto puede variar y esto puede hacer que el riñón deje de funcionar y desarrollarse de la manera en la que debe. En el ser humano lo que tenemos son pacientes que están en estados patológicos. La hipoxemia sigue siendo, por mucho, la causa más frecuente de problemas en el desarrollo y sobre todo de patología neonatal. La hipovolemia, la acidosis, sobre todo metabólica excesiva, la presencia de medicamentos como los AINES, la indometacina, el ibuprofeno, que se utilizan mucho y se recurre mucho a ellos en el paciente neonatal, alteran el flujo y sobre todo lo hacen de una manera reversible. Sin embargo, en un mal momento pueden inclusive llevar al paciente a una enfermedad renal aguda severa. Vasopresores, los pacientes prematuros no responden de la misma manera, no tienen suficientes receptores o los receptores no están suficientemente capacitados. La dopamina está bien investigada y es nuestra arma prácticamente en la terapia intensiva para mantener primero el flujo esplácnico, para después aumentar la presión arterial, y cuando las cosas no van bien, el paciente sigue con una presión arterial disminuida, metemos adrenalina. Y esto disminuye el flujo renal, aumenta la excreción inicialmente de sodio, pero después aumenta la reabsorción de sodio, lo que puede producir inicialmente que orine, puede hacer que después deje de orinar. La filtración glomerular depende entonces del flujo renal, la presencia sobre todo de agentes que promuevan la vasodilatación de la arteriola aferente, situaciones que promuevan la vasoconstricción no crítica de la arteriola eferente para aumentar la presión hidrostática. Básicamente se tiene en el entendido de que un paciente adulto tiene que tener la fuerza transmembrana, sobre todo entre lo que es la relación presión hidrostática, presión oncótica, más o menos de 20 para que pueda entonces darse el filtrado glomerular. Un paciente prematuro solo tiene esta presión máxima de 3 milímetros de mercurio. Entonces, la presión hidrostática está disminuida porque hay una disminución en el flujo renal, hay entonces un problema en la cantidad del gasto cardíaco que está recibiendo, pero naces antes de tiempo y tienes que orinar, tienes que llevar a cabo lo que normalmente harías vamos a decirlo así, en la panza de tu mamá, y que hace la placenta, ahora lo tiene que hacer un riñón que no está del todo capacitado. Y es por eso que entender los principios básicos del desarrollo de la función renal te van a permitir identificar si el paciente lo que tiene es una enfermedad renal aguda o está en el proceso de desarrollo. Está bien estudiado, tienen valores muy particulares, ¿no? El paciente prematuro tiene una diuresis que es muy variable, que va de 15 a 75, lo cual significa que si tienes 14, pues ya estás en oliguria, si tienes 75 mililitros kilo día, entonces estás en poliuria, pero realmente, como vemos, la variabilidad es enorme. Lo que sabemos y que está quizá, y es otra situación que ahorita veremos un poquito más adelante, es la capacidad que tenemos de concentrar. Los pacientes pueden tirar la orina, sobre todo si está bien perfundido, que quieran. Sin embargo, no son capaces de concentrarlo. Y el filtrado glomerular va a irse desarrollando poco a poco y lentamente. Uno de los mitos que había es que si el paciente nace prematuro, ya no se desarrollan más las nefronas. Eso es una mentira. El paciente que nace prematuro sigue desarrollando sus nefronas, que no van a tener las mismas características que un paciente que sigue en la panza de mamá. Eso es diferente. La siguiente situación, y esto ya medido principalmente con inulina, es que las tasas de filtrado glomerular, pese a que tengan los mismos días de nacidos, un niño pretérmino y un niño de término, varían significativamente. Y a pesar de que ya tengan meses ya de nacidos y que la edad postnatal ya sea la de un niño de término, el desarrollo de la función renal es mucho más lenta. Esto parece ser que está sujeto sobre todo a uno, la presencia de ácidos como las bilirrubinas, 2, el oxígeno y 3, los factores inflamatorios.
Y vemos aquí en esta, precisamente, ya hablando de lo que es creatinina, y que no es el tema de la clase hablar de cuáles son los marcadores de la función renal, ¿sí? Vemos cómo cuando comparamos en pesos únicamente, porque no estamos hablando de edad gestacional, si es pretérmino o de término, regularmente entre menos peso tengas, más pretérmino eres, pero hay pacientes de término que pueden pesar menos de 2 kilos. Y aquí hablando únicamente del peso, vemos cómo la tasa y sobre todo el filtrado, sobre todo glomerular, medido sobre todo con creatinina, ¿sí? Pues es muy variable. Cuando pesas menos de 1000 gramos, es muy característico que la tasa sea constantemente baja. Cuando eres de término, este alza es muy característica y se desarrolla en los primeros 15, 16 días, aumenta característicamente en las 2 primeras semanas, pero por debajo de los 2 kilos, esta elevación y sobre todo esta mejoría en la tasa de filtrado glomerular no se da, lo que significa que un paciente restringido o que no se ha desarrollado bien tiene una progresión y sobre todo desarrollo de la tasa de filtrado glomerular más lenta. Esto ya lo sabemos y por eso es que cuando trataron de hacer precisamente lo que trataron de hacer con otros grupos de edades, que es, bueno, okay, vamos a hacer una clasificación donde digamos que el incremento de la creatinina o la disminución del volumen urinario pues nos dé el diagnóstico de una enfermedad renal aguda. Cuando llegaron al neonato dijeron, bueno, y esto fue en el 2013 en el grupo de Siki y Ronco, básicamente lo que ellos encontraron es que la creatinina no es para nada un buen marcador de la función renal. ¿Por qué? Porque tiene 2 situaciones. Número 1, la creatinina al nacimiento es reflejo de la creatinina materna. Esta cruza, ¿no? Si la mamá tiene un cuadro clínico de una enfermedad renal aguda, entonces el niño tendrá una creatinina elevada. Si la madre tiene preeclampsia, si la madre tiene entonces cualquier otra situación que le haga incrementar su creatinina sérica, va a ser reflejo entonces. ¿Cuánto tiempo? Si el niño te estoy diciendo que nace con una tasa de filtrado glomerular de 10 mililitros por minuto, ¿cuánto tiempo le va a durar a esa creatinina materna? Lo que se tarde en desarrollar su función renal. 2, los recién nacidos pueden tener un incremento paulatino, sobre todo en los primeros días, y esto también está bien demostrado. Cuando vemos un paciente que tiene menos de 27 semanas, al principio medimos la creatinina materna, después vemos que hay un incremento no asociado a un daño, que sigue paulatinamente con los días y que después empieza lentamente a disminuirse. Esto significa que en un recién nacido prematuro la creatinina no es útil para nada. 2, la otra situación que debemos de considerar es que es un marcador de daño retardado. Para que un niño que tiene además una muy baja reserva, sobre todo de células musculares, que está en anabolismo, catabolismo, puede tardar mucho más en subir la creatinina y esto darnos realmente un reflejo tanto de la función renal como de su deterioro. Y como vemos a nivel prenatal, el hecho es que haya una disminución en el flujo renal, en el flujo sobre todo de la placenta, la principal causa es la preeclampsia, ¿no? O que la madre tenga una disminución en la hiperfiltración que debe de haber en el embarazo, va a hacer que le incremente la creatinina, pero no va a ser una creatinina real del pequeño. Conforme va incrementando este filtrado glomerular, pues también tenemos el problema que, uno, si el paciente no está recibiendo suficiente aporte de proteicos, si el paciente no se está desarrollando, esto es, no está creciendo lo suficiente, si además el hecho de que sea prematuro hace que haya este backleak, que es básicamente que en los túbulos se sigue reabsorbiendo aún más creatinina de la que normalmente se reabsorbe, entonces vamos a tener que la creatinina no es útil. La cistatina C. Hay otros 3 marcadores que también están muy descritos, ¿no? La proteína beta-traza, la beta-2 microglobulina e inclusive lo que es la medición del tamaño renal, la relación corteza-médula, pueden ser útiles. Sin embargo, no es el tema de la plática, no están bien todavía estudiados, no están bien categorizados, están todavía haciendo estudios de creatinina, cistatina versus estas mediciones de estos marcadores. Y la cistatina C, pese a que ha tenido este auge prácticamente desde el año 2000, poco se usa. Y poco se usa malamente, porque es una proteína de bajo peso molecular que producen todas las células nucleadas. Básicamente, cruza la barrera placentaria, no en la misma cantidad que la creatinina. Las células tubulares, no sabemos si la excretan, si todavía sabemos que se filtra libremente y que se reabsorbe poco, pero en un túbulo dañado o en un túbulo que es inmaduro, todavía no sabemos exactamente qué es lo que sucede. Hay 2 metaanálisis que actualmente ya confirman la superioridad como un marcador de la tasa de filtrado glomerular. Vemos en esta gráfica donde se compararon 2 pacientes la creatinina sérica versus lo que es la cistatina, que prácticamente su función era normal, medida sobre todo en este aspecto con lo que son gamagramas. Y vemos que se comportan de manera distinta.
Es útil, no se eleva tanto, hay situaciones como la sepsis que la puede incrementar, situaciones donde hay estímulos proinflamatorios. Vemos que hay un montón de estudios que ya inclusive muestran datos de lo que son los niveles normales y que para los fines prácticos no nada más quiero que sea normal el valor de creatinina, sino que de cistatina, sino que además, que es básicamente los rubros en los que vamos a encontrar, ¿no? Ya bien estratificados por semanas, sino que además me pueda inferir lo que es la función renal. Y hay un montón de fórmulas que actualmente están tratando de demostrar su superioridad. Quizá las dos que más han demostrado, y porque se han hecho estudios no grandes, sino comparados con un estándar de oro, son la de Zapitelli y la de Filler. Entonces mezclan lo que es la creatinina con la cistatina, con el porcentaje sobre todo, uno de un logaritmo y dos, si además se asocia o no, y este no es tanto para neonatos, pero sí, por ejemplo, toma en cuenta pacientes con espina bífida o si han tenido trasplante renal. Entonces, todavía no encontramos cuál es el mejor marcador de la función renal, no es el tema de la clase, sin embargo, saber que existen y cómo es que funcionan en el neonato. La creatinina, te puedo adelantar, no es nada útil. La regulación, la tonicidad y el volumen es básicamente una de las principales cosas. Como veíamos, la placenta lo hace porque es finalmente el órgano hemodializador que tiene el feto. Cuando naces tienes que perder una gran cantidad de agua corporal total que has ido acumulando y que tiene sentido que la tengas. Te ayuda a sacar el exceso de solutos que debería salir. Y por otro lado también hace un switch entre lo que es el agua intracelular y el agua extracelular. Esto se da en las 2 primeras semanas, sabemos que no debe bajar más del 10% de peso en la primera semana, que si no ya se consideraría un estado patológico. El problema y la situación por la cual lo pierden, se cree y se sabe, es por la situación de que no pueden concentrar orina. Esto tiene varias causas, ¿no? Los neonatos pues tienen menos, sobre todo lo que está alimentado con la leche humana. La leche humana se considera una sustancia hipotónica hasta cierto punto. Las asas de Henle no son capaces todavía de poder actuar como deben. Y vemos cómo la maduración y el desarrollo, precisamente, en un neonato, sobre todo en cuanto a la capacidad de concentración, va incrementándose conforme pasan los días. En el neonato prematuro esto puede tardar casi el doble. Y vemos cómo también el crecimiento ayuda, porque no nada más es el hecho de que tengas los suficientes receptores para poder reabsorber la cantidad de sustancias, sino que además se vaya produciendo lo que es este intersticio, que es básicamente vital para que tú puedas tener este mecanismo de contracorriente que es muy útil para la reabsorción de agua. Y finalmente la otra situación es la expresión de vasopresina. La vasopresina, inclusive teniendo una discusión el otro día, los neonatos es extremadamente difícil que tengan secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto es difícil, ¿por qué? Porque tienen la vasopresina, inclusive hay pacientes donde se les ha medido, sobre todo en estados críticos, donde la tienen elevada y siguen con poliuria. Y la razón de esto principalmente es que, uno, hay receptores, sobre todo B2 a nivel del túbulo conductor, túbulo distal, que básicamente van a promover la producción de AMP cíclico. La producción de AMP cíclico va a incrementar la producción de acuaporinas, bueno, la adhesión de acuaporinas en lo que es la célula luminal, de acuaporina 3 y 4 en lo que es la célula vasolateral, la parte, vasolateral, y en el neonato es muy característico que haya menos acuaporinas 2. Parece ser que el estímulo no es tan grande, hay menos AMP cíclico y además hay otra situación. Hay más fosfodiesterasa que básicamente rompe el AMP cíclico. Parece ser que esto es por el estímulo de prostaglandinas. Entonces, ¿qué neonato está expuesto a una verdadera secreción inadecuada y a un síndrome tal cual? Es el neonato al que le damos sobre todo inhibidores de las prostaglandinas, principalmente al neonato que tiene un conducto grande y que característicamente le vamos a dar indometacina, le vamos a dar ibuprofeno. Ahí es cuando empieza a aumentar las cantidades, sobre todo de AMP cíclico, y la vasopresina empieza a ser el verdadero efecto que tiene. Esto aquí demostrado, evidentemente es un esquema muy pequeño de lo que realmente sucede en estas células tubulares, donde se lleva a cabo esta última regulación del agua. Entonces, tienes que tener un sistema de contracorriente bien establecido que se tarda en llegar. El exceso, sobre todo de aldosa reductasa, que es una de las enzimas que básicamente van a producir, van a estar en el metabolismo del sorbitol a nivel intracelular, sobre todo en las células intersticiales, es necesario. En el neonato todavía hay niveles bajos de esto, entonces la capacidad que tiene de concentrar, de llegar a esos 1200, 1400 miliosmolas es difícil, es casi imposible para un neonato prematuro. La otra situación, y es que el volumen depende casi siempre de la excreción y sobre todo de la reabsorción de sodio.
Hay menos cantidad de transportadores de sodio, sobre todo en el túbulo proximal, con un gradiente de concentración menor, lo que hace básicamente que la permeabilidad paracelular, sobre todo dependiente de esta familia de claudinas, que quizá recordarán para fines prácticos, son las claudinas, son este grupo de proteínas que están metidas entre las células y que precisamente ayudan a contribuir a esta reabsorción paracelular. Por ejemplo, la ocludina 16 y 19 están alteradas en el asa de Henle y dan precisamente hipomagnesemia con hipercalciuria, ¿no?, familiar, pero que son células que principalmente están adheridas. En el neonato esta puede verse alterado, sobre todo porque hay un aumento en la resistencia transepitelial, no hay una buena todavía desarrollo de estas claudinas, sobre todo en el neonato pretérmino. Hay menor cantidad de receptores, sobre todo en el túbulo proximal, que es donde básicamente se reabsorbe casi toda la glucosa, sobre todo el SGLT1. Por eso las mutaciones del SGLT2 persiste con esta glucosuria, ¿no? Y característicamente en el neonato esto está disminuido. Entonces, ¿qué vamos a tener en el neonato prematuro? Puede haber glucosuria sin necesidad de que haya hiperglicemia. Va a haber inicialmente una cantidad de sodio que se va, sobre todo, excretando de manera, por eso la fracción excretada de sodio es mucho mayor a nivel fetal. Estamos hablando del 13%, cuando lo comparas con los prematuros puede ser de un 3 hasta un 10%. Y en el recién nacido de término característicamente va a ir del 1 al 3%. ¿Por qué? Porque ya está más desarrollado, ya hay más transportadores. Esto lo podemos demostrar y esta gráfica que hizo Beba y Guignard, básicamente vemos cómo va disminuyendo, y esto medido en pocos pacientes realmente, la fracción excretada de sodio. Y ya al llegar al término ya casi alcanzan esta concentración, sobre todo en los pacientes que reciben esteroides prenatales. No, estos dos pacientes eran pacientes que nacieron extremadamente, bueno, este es un paciente, la otra gráfica no la puse porque no era tan característica, pero estos pacientes nacieron a las 23 semanas y les fueron midiendo semana con semana la cantidad de miliequivalentes por kilo que iban excretando en la orina, y vemos cómo van excretando una gran cantidad a las 23-24 semanas, estamos hablando de miliequivalentes por kilo en la orina, 8-9 miliequivalentes por kilo es demasiado. El fósforo. Uno de los grandes problemas de la prematurez es este problema, es esta osteopenia del prematuro, y se debe precisamente a la baja reserva de fósforo que tienen, pero además que tienen que tomar fósforo para poder continuar su crecimiento y lo toman del hueso. El problema es que si no tienes fósforo, no te lo dan suficiente, empiezas entonces a tener problemas. Sabemos que por eso es que el cuerpo tiene transportadores que principalmente en los neonatos van a hacer que reabsorbas todo lo que puedas de fósforo. Básicamente, cuando hablamos de la fracción excretada de fósforo, en las primeras 36 horas es extremadamente bajo. Durante los 2 a 7 días va a ir aumentando hasta el 6 a 10%, y ya en el adulto se alcanza hasta el 20%. Esto parece ser que hay una disminución en la respuesta, porque a pesar de que naces, tienes este pico de PTH que es muy característico, sobre todo en los neonatos de término, y el factor de crecimiento de fibroblastos 23, pues parece ser que estos dos factores que tienden a producir la fosfaturia, no, a pesar de que están en niveles normales e inclusive aumentados en el caso de la PTH, no ocasionan este cambio. Y ahorita veremos algo más importante. La otra situación es la acidificación. Los bebés, cuando dices, es que un bebé nace con una acidosis tubular renal, bueno, puede levantar cierta controversia, pero es cierto, estos pacientes al nacer, y esto estamos hablando principalmente en la célula tubular proximal, no hay esta expresión de las HTPases, o sea, la excreción sobre todo de hidrogeniones, y principalmente hay la expresión de un transportador que no es tan eficiente y tiene diferente sensibilidad a este contratransportador de sodio hidrogeniones, que es 8, ¿no? el NH8. Y de hecho está bien demostrado también en adultos, se les midió sobre todo ya la expresión, y básicamente cuando vemos los DNAs de los niños prematuros vemos que está sobreexpresado el NH8, que va a hacer esta transición durante el primer mes, y después de que empiezan a nacer empiezan a expresar el NHT3. Entonces estos niños tienen una capacidad incompleta de poder acidificar. Por eso tienen inclusive esta acidosis metabólica que es básicamente fisiológica, pero que además les sirve para otras situaciones, en otros procesos metabólicos. En cuanto al bicarbonato, también hay un bajo umbral de reabsorción, por eso es que los niveles en un recién nacido prematuro de bicarbonato son mucho menores, inclusive hay quien dice que puede llegar hasta 14 en el paciente de 24 o 25 semanas, sin embargo, por generalidades decimos que es de 16 a 20 milimolas por litro, y en el recién nacido de término es de 19 a 21, algunos autores consideran hasta 17 normal.
Estos pacientes, además de que tienen esta baja expresión de receptores que tiran hidrogeniones, también tienen una disminución en la anhidrasa carbónica tipo 2 y tipo 4. La tipo 2 es la que está fuera en el lumen, la tipo 4 es la que está intracelular. Y estos pacientes lo que van a lograr es que no puedan reabsorber el bicarbonato de la manera más eficiente. Los glucocorticoides, se ha demostrado, y esto es tanto prenatal como postnatal, aumentan la expresión de estos receptores, aumentan la capacidad que tiene la sodio-potasio ATPasa a nivel vasolateral, y esto va a hacer que maduren mucho más rápido y se empiece a acidificar la orina de una manera mucho más eficiente. El potasio, el túbulo colector es poco sensible a la aldosterona, entonces también tienen un pseudo hipoaldosteronismo, además de la diabetes insípida que ya tenían y además de la acidosis tubular renal. Esto no significa que sea una expresión de una enfermedad, te repito, es solamente para que te des una idea de cómo o qué tan mal funciona el riñón de un neonato. Hay una madurez y es bien importante, sobre todo lo que es la N-sodio-potasio ATPasa, sobre todo prácticamente todas las células epiteliales utilizan esta para poder mantener este gradiente electronegativo. Y por eso estos pacientes, al no poder excretar la cantidad de potasio, y sobre todo los prematurios, pueden cursar con una hipercalemia no oligúrica que puede llegar hasta 6.5. Los niveles de potasio por eso son mayores en los prematuros y sobre todo en menores de 32 semanas. El calcio, como comentamos, el calcio es un elemento esencial para muchas, sobre todo mecanismos, sobre todo coenzimas y sobre todo procesos metabólicos, pero también para el crecimiento. Los pacientes requieren de una concentración de calcio iónico mucho mayor. No se alcanzan niveles adecuados cuando tú se los administras por RMPT, ni cuando se lo das por vía oral. Eso también es cierto. Tendrías que tomar cerca de 450 mililitros por kilo de leche para poder llegar a lo que es el requerimiento diario. Entonces, el cuerpo ha creado estas enzimas, sobre todo, y la capacidad que tiene para, sobre todo, la vitamina D3, de poder actuar y que mantenga esta absorción lo más eficientemente que se pueda. Sin embargo, en el paciente que está en ayuno, pues es evidente que por eso es que no puede alcanzarlos y desarrolla esta osteopenia con mucho mayor frecuencia. Uno de los grandes errores es el utilizar los diuréticos de asa, que son necesarios, yo no digo que no. Sin embargo, uno de los efectos secundarios es que producen calciuria, y en un intersticio que no está capacitado a nivel paracelular para seguir reabsorbiendo, la hipercalciuria aumenta. La nefrocalcinosis se hace evidente porque se va depositando en exceso y sobre todo estos pacientes sufren de más osteopenia. Entonces, la pregunta aquí es, si todos estos pacientes cursan con tan mala función renal, ¿cómo sobreviven, no? Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo demonios le haces para poder? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cuando tú vas a nacer, estás en este periodo prodrómico antes de salir de la panza de tu mamá, se secretan dos hormonas principalmente y que son las estudiadas. Puede ser que haya muchas más, pero las dos más estudiadas son los glucocorticoides, las catecolaminas en cierto grado, pero la hormona tiroidea. Estas dos hormonas van a hacer que empiecen a incrementarse los transportadores de sodio, pero no nada más a nivel renal, también lo hacen a nivel pulmonar. Por eso es que los capilares pulmonares también tienen que hacer este cambio, esta reabsorción del líquido pulmonar para que cuando nazcas no te dé una taquipnea transitoria, para que cuando nazcas ese solamente 30% que te ayuda el parto a sacar de agua, el resto se pueda reabsorber. La otra es el aumento sobre todo de la sodio-potasio ATPasa. Hay una disminución de sobre todo la expresión de los receptores de fósforo, también inducida por dopamina, también inducida por la presencia de glucocorticoides. Entonces los pacientes que reciben esteroides tiran más fósforo, eso también es cierto y por eso también aumenta el riesgo de osteopenia. Hay sobre todo este ROMK, que es bueno, básicamente se expresa tanto en el asa de Henle como en el túbulo colector, que básicamente lo que hace es reciclar el potasio y que finalmente es importante para mantener la electronegatividad. Te ayuda a que puedas tirar potasio, ¿no? Y el hecho es, ok, ya tienes el incremento, sobre todo todos estos receptores que te ayudan a reabsorber. Tiene que ir apareado con el aumento en la tasa del filtrado glomerular. Si nada más tuvieras el aumento en la tasa de filtrado glomerular, te depletarías de volumen, porque no hay reabsorción. Pero si van los dos apareados, entonces vemos como, durante la etapa fetal y sobre todo comparando lo que es la tasa de filtrado glomerular, se va incrementando hora a hora, día a día, ¿sí? Vemos también que hay una disminución en la fracción excretada, tanto de sodio como del fósforo, del potasio, de los hidrogeniones. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas y consideraciones quiero que recuerdes ya para finalizar esta clase?
Número 1, los recién nacidos prematuros tienen menos nefronas, por lo tanto, las pocas que tienen, si funcionan mal, no van a ser lo mismo que una nefrona que ya está bien desarrollada. Sigue su desarrollo, continúa la nefronogénesis, pero eventos como la sepsis, eventos como la hipoxia, eventos como medicamentos tipo los AINES, los IECAS, pueden disminuir el pool de células, el pool de nefronas con el cual tú vas a llevar a cabo tu vida. Número 2, la capacidad que tienen de reabsorber sodio es muy limitada, por lo tanto también de excretarla y por lo tanto cargas de sodio, cargas de líquido, sobre todo porque el paciente está hipotenso, porque el paciente está con aminas, porque el paciente son muy difíciles de sacar. Por eso al paciente que le administras glucocorticoides le va un poquito mejor y por eso aumentan tanto la sobrevida y por eso se pusieron tan de moda en los 90s hasta que vimos que aumentaban el riesgo de hemorragia intraventricular en los neonatos prematuros y entonces ya los dejamos de usar a nivel postnatal, pero a nivel prenatal les va mucho mejor, sobreviven más, mejora la función renal. Pueden diluir su orina, pero no la concentran. Entonces, el agua que tú les pongas puede ser que la saquen, pero no los solutos. Y en este muy particular caso, solamente recuerda, ¿cuántas veces no les pones medicamentos que se excretan por riñón? Hablamos de aminoglucósidos, principalmente. La glucosuria y la proteinuria de bajo peso molecular es normal, puede aparecer en los recién nacidos prematuros, y aquí hago sobre todo hablando de prematuros. Si ves glucosuria en un recién nacido de término, piensa que hay algo mal. Si ves proteinuria en un paciente de término, puede ser que haya algo mal. Y finalmente, no confundir y no tratar, sobre todo acidosis, con bicarbonatos bajos, ¿no? Y no confundir con enfermedades que no existen en este muy particular punto. Sí, sobre todo porque hablamos de un bicarbonato que es normal y es fisiológico, ¿de acuerdo? Hablamos en el neonato prematuro, te digo, puede llegar a ser 14 y puede ser normal. No digo que 14 sea el vínculo, pero los pacientes de 23, 25 semanas son extremadamente raros, al igual que los valores que tenemos de referencia. Finalmente, ¿qué diferencias hay en general del riñón neonatal con respecto del adulto? Número 1, el flujo es menor, por lo tanto, alteraciones del flujo, alteraciones de la presión arterial, alteraciones que condicionen que el paciente redistribuya su flujo, van a hacer que la función y sobre todo la tasa de filtrado glomerular se vaya al traste. La tasa de filtración glomerular es menor, por lo tanto, si tú tienes que ajustar un medicamento, no lo hagas en base únicamente al peso, hazlo en base a la edad gestacional y la edad corregida, porque no sabes si nació de 25 semanas y ya tiene 2 semanas más, probablemente su función renal no esté nada más en base al peso, sino en la edad en la cual ahorita está en su etapa de desarrollo. Los mecanismos tubulares son menos eficaces, los pacientes cursan con una diabetes insípida que va a ir mejorando, son capaces de concentrar la orina y el hecho de que tú estés invadiendo a un paciente puede hacer que la concentren aún menos. Los prematuros con restricción del crecimiento uterouterino son a los que peor les va. ¿Por qué? Porque desde que estabas en la panza de mamá, la alteración en el flujo renal se ha visto. Entonces, estos pacientes desarrollan menos nefronas, tienen respuestas vasomotoras muy diferentes y sobre todo aplicables, sobre todo en respuesta a catecolaminas, dopamina, adrenalina, que son las más estudiadas, y los fármacos. Entre más fármacos le des, más vas a saturar estos aniones transportadores de ácidos orgánicos que se expresan sobre todo, y esto va a ser mucho más rápido entre más prematuro seas. Entonces, ajústalo de acuerdo a la edad gestacional. Sí, soy neonatólogo, tengo que poner bebés, si no, no sería buen neonatólogo. ¿Alguna pregunta? De hecho, sí hay bastantes. De hecho, ahorita estamos viendo a esos supervivientes, porque antes pues, los recién nacidos de menos de 28 semanas no sobrevivían, no llegaban a la edad adulta. Ahora ya los estamos viendo. Estos pacientes que fueron y que vivieron esta etapa dura y la cual
pues tienes esta etapa crítica donde tienes que sobrevivir a todo lo que no sabes hacer y que tienes que sobrellevarlo. Ahorita sabemos que, el riesgo de hipertensión, obesidad, sobre todo obesidad, hiperlipidemia y sobre todo alteraciones cardiovasculares, están muy en asociación de que hayas tenido un problema, sobre todo de enfermedad renal aguda, y está bien demostrado ya. El pool de nefronas tiene que ver, no nada más necesitas que las nefronas son pequeñas y que son, no, sino que además el que tengas menos nefronas condiciona que cualquier enfermedad, cualquier factor de riesgo acelere su potencial patológico. Entonces, sí hay estudios bien relacionados, el nacer prematuro condiciona tener adultos ya con muchas cosas, y a esto le llamamos epigenética, sabemos que se activan genes. Y la otra pregunta era… sí, la acidosis. La acidosis no te condiciona un problema, de hecho, tú mismo vas a producir muchos ácidos dentro de la prematurez que tienen, y sobre todo del recién nacido de término, las bilirrubinas es un gran ejemplo, es un ácido débil que se produce en exceso. 70-80% se van a poner ictéricos y se les va a quitar. No hay célula bastarda en el cuerpo y no hay proceso metabólico que sea innecesario. Ahora, ¿cuándo me altera una acidosis? Cuando se asocia a hiperlactatemia, baja perfusión, que tenga datos sobre todo de que la acidosis está afectando la capacidad. Por ejemplo, uno de los diagnósticos sobre todo de arritmia tiene que ser acidosis. Uno de los defectos que tienes que tener, y sobre todo es el paciente que está respirando rápido, que tiene dificultad respiratoria, puede ser acidosis. ¿En umbral de valor? Ah. No es lo mismo tener un anion gap elevado, no es lo mismo tener una hiperlactatemia, no es lo mismo tener un paciente en hipoxia. Y esto es bien importante, si tú tienes 15 de bicarbonato, pero el paciente está bien, no tienes que hacerle nada, sabes que esto es proceso madurar, dale tiempo a que madure. ¿Ves un paciente que está grave, que requiere aminas? Tienes 15 de bicarbonato, empieza a quitarle el efecto que está agravando la acidosis. No creo que haya un valor. Sí existe la famosa regla de los 7, ¿no? El tener pH menos de 7, un anion gap mayor de 17, o en su defecto tener un lactato arriba de 7, condiciona un problema y es como muy general, ¿no? Y eso ya te obliga a tratar algo, pero… Sin embargo, el uso de bicarbonato está casi proscrito en neonatología, se reserva para las enfermedades renales agudas, se reserva para estas acidosis refractarias o para el paciente que no quiere llegar a la terapia sustitutiva. Tiene problemas de que causa hemorragias y demás, entonces, sí, por eso nos ves tan tranquilos a los neonatólogos. ¿Alguna otra pregunta? Que tengan un hermoso día. Bueno, pues les agradecemos a todos, a los ponentes, a los asistentes. Ahorita les pido que por favor pasen a dejar el sticker que tienen para comprobar que sí asistieron a todo el curso, que fueron los que resistieron. Y como les dije, su constancia se les va a enviar en el transcurso de la próxima semana, tanto a los asistentes como a los ponentes, a quienes agradecemos siempre su participación. Y nos vemos dentro de un año, ¿sí? Eso creo. ¡Bravo!